Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 9 y les vamos a hablar sobre el impacto económico y social del envío de remesas por los migrantes. Los esfuerzos para analizar las relaciones entre migración y desarrollo siempre han estado llenos de problemas. Se cree, generalmente, que la migración es causada, en primer lugar, por la falta de desarrollo económico, obligando a la gente a irse a un medio más favorable. Castles y Delgado Weiss, en 2007, señalaron que el actual enfoque de la migración tiene que ver con poderosos factores económicos y demográficos, tanto en el sur como en el norte, siendo que los migrantes que provienen del sur son vistos como una amenaza para la estabilidad y los recursos del norte. Sin embargo, el desarrollo económico en estas zonas no hace más que aumentar la migración, ya que es un medio favorable para que la gente se desarrolle adecuadamente y los beneficios como las nuevas habilidades adquiridas por los migrantes para las zonas desarrolladas se consideran condición suficiente para incorporar a las remesas y a la diáspora en la teoría neoliberal sobre migración y desarrollo. La institucionalización financiera de los migrantes se está convirtiendo rápidamente en una pieza central del capitalismo neoliberal, disfrazada, no obstante, como un componente esencial del desarrollo económico humano, tanto de los países emisores como de los receptores de inmigrantes. Una vez que las remesas estén plenamente incorporadas al sistema financiero, sus ávidos personeros podrán volverlas sujeto de arbitraje, de permutas de crédito, apuestas, etc., con el fin de generar dinero para los super ricos. El desarrollo económico ha dependido a través de la historia del capitalismo, de un doble movimiento. Esto implica un precario equilibrio entre dos principios organizativos en la sociedad. El principio del liberalismo económico, encaminado a la creación de un mercado autorregulado, y el principio de protección social, la obligación de todos los estados de cooperar para la realización de los derechos al desarrollo económico-social de toda persona. Los modelos de desarrollo económico que generan inequidad estructural promueven la migración autorizada y ponen en riesgo los derechos humanos de millones de personas. P.S. Chimney resalta las conexiones conceptuales entre la migración y el desarrollo en la Declaración del Cairo en 1994 sobre la población y el desarrollo en la Declaración de 1999 en Bangkok sobre la migración irregular. Ambos documentos convocan a los países receptores de migración irregular no autorizada ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, a reducir la migración irregular por medio de programas que aborden la reducción de la pobreza, el desarrollo social y el logro de crecimiento económico sostenido. El desarrollo económico también implica inversiones de empresas privadas, que incluyen corporativas en pequeña escala, pero se tiene registro de que este sistema, en vez de reducir el flujo migratorio, lo incrementa. Esto se debe a muchos factores, pero principalmente se puede vincular al argumento de que el capitalismo, al ser un sistema económico y político que enriquece a países desarrollados, deja en una desigualdad a los países periféricos o subdesarrollados, ya sea en base de expropiaciones, sanciones o falta de mercado por parte de los países subdesarrollados, ya que el sistema neoliberal logra que los altos empresarios tengan más poder sobre países ajenos que sus propios gobernantes, lo que logra que los países periféricos sean obligados a cumplir las necesidades de los países céntricos o empresarios. Cuando se analiza el impacto económico de la migración, el énfasis es puesto generalmente en el flujo de remesas y su papel en diversos ámbitos de la economía mexicana. Para los países de alta migración, como México, suele señalarse que las remesas representan un aporte económico en al menos tres ámbitos: contribución al crecimiento del PIB, reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica. De acuerdo con los datos oficiales que ofrece el Banco de México, entre el 2001 y el 2010, el incremento anual de las remesas fue algo superior a los 1.100 millones de dólares. Se trata de un crecimiento significativo que representa en promedio una tasa del orden de 13% anual. Sin embargo, a pesar de su explosivo crecimiento, las remesas han tenido históricamente una muy reducida contribución a la dinámica económica en México. En efecto, con base a sus efectos multiplicadores, estimamos que las remesas habrían contribuido a que el PIB mexicano
se hubiera incrementado en apenas 4.2% en todo el periodo, lo que equivale a un crecimiento de solo 4.6 en promedio. Se trata de una cifra muy reducida. Propuesta de indicadores estratégicos de la población mexicana residente en Estados Unidos prácticamente se incrementó en 3.8 millones de personas, lo que representaría 3.9% de la población mexicana. De esta forma podemos concluir que para generar un crecimiento de apenas 4.2% del PIB, fue necesario que emigraran 3.9% de la población. Los datos son elocuentes y nos permiten avanzar a una tesis más general. Ningún modelo de crecimiento económico de un país es viable si se sustenta en la migración masiva de su población. Esa es una contradicción obvia, pero por lo mismo suele callarse y que por callada suele olvidar. En relación con los logros en la reducción de la pobreza, la situación es muy diferente. De acuerdo con estimaciones con base en los datos que ofrece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, se concluye que entre el 2000 y el 2008 las remesas apenas habrían contribuido a reducir en 1.3% el nivel de pobreza prevaleciente en México. Ello se debe a que menos del 6% de los hogares mexicanos son receptores de remesas, y que de ellos, solo 1 de cada 5 remesas constituyen un flujo de ingresos que les permite superar la línea de pobreza. Similar impacto se da si en vez de considerar el nivel de pobreza, estimamos el impacto de las remesas en la reducción de desigualdad en la distribución del ingreso. En este caso, las remesas apenas impactan en 1.3% el valor de índice de Gini. Por último, a nivel macroeconómico, las remesas sí parecen representar un flujo que ofrece relativa estabilidad monetaria. Por un lado, representan un flujo continuo, periódico y estable, menos sensible a los vaivenes coyunturales de la economía financiera internacional, como la inversión extranjera directa. Sin embargo, las remesas entre el 2001 y el 2010 apenas representaron 8% del volumen de las exportaciones totales. De esta forma, si bien las remesas constituyen un flujo de no poca importancia, resulta evidente que la estabilidad macroeconómica extrema sigue descansando en las exportaciones, tanto petroleras como no tradicionales. El impacto social está en las sociedades de destino. La población migrante suele estar en condiciones de vulnerabilidad económica y social frente a otros grupos sociales, que se suman a los riesgos que implica el tránsito ante las crecientes medidas restrictivas establecidas por los principales países receptores. En primer lugar, y considerando los factores implicados en los derechos laborales básicos, existe un índice de precariedad laboral que pondera la falta de sindicalización, la carencia de seguro médico pagado por el empleador, la ausencia de un plan de pensión o retiro ofrecido por el empleador y la presencia de un trabajo en tiempo parcial. Los migrantes mexicanos están expuestos a condiciones de mayor precariedad laboral que el resto de la población trabajadora en Estados Unidos. En el 2007, 22% de los mexicanos estaban en condiciones de alta precariedad, es decir, no disponían de ninguna de aquellas condiciones laborales que configuran el marco de seguridad en el trabajo, que es sindicalización, seguro médico, plan de pensión, trabajo part-time, entre otros, a la vez que otro 27% estaba en condiciones de precariedad media, es decir, tenían solo una de estas características. Por el contrario, solo 14% disponían de todos estos factores que dan cierta seguridad en el trabajo, o sea, sindicalización, seguro médico, plan de pensión y trabajo full time. En el caso de la población nativa, en cambio, se da la situación inversa. 40.5% dispone de todas estas condiciones de protección laboral, mientras que solo 14.6% se ubica en condiciones de alta precariedad. En segundo lugar, una situación que suele estar muy vinculada a las condiciones de precariedad laboral de los inmigrantes es la segregación ocupacional, que los afecta directamente y que se puede medir con base en la proporción de los trabajadores con altos niveles de cualificación técnica y profesional, que es educación y preparación escolar, pero que se emplean en puestos de trabajo de baja calificación. Al respecto, los datos indican que más de un tercio de los trabajadores mexicanos con altos niveles de educación
estudios técnicos o profesionales se emplean en puestos de muy baja calificación, que son trabajos manuales y servicios no calificados, como servicios domésticos, limpieza y mantenimiento, obreros de la construcción, jornaleros, agrícolas, entre otros. Por el contrario, solo 9.1% de los trabajadores nativos con alta educación se emplea en este tipo de trabajos. Finalmente, un tercer indicador que permite dimensionar la gravedad de la situación de vulnerabilidad y exclusión social que afecta a los inmigrantes corresponde a la escasa movilidad social intergeneracional, lo cual se refleja en el hecho de las condiciones socioeconómicas de los inmigrantes mexicanos es muy similar a la de los descendientes nacidos en Estados Unidos. En efecto, la proporción de inmigrantes mexicanos situados bajo el nivel de pobreza es de 24.2%. Entre sus descendientes nacidos en Estados Unidos, en ambos casos, la incidencia de la pobreza es muy superior al promedio nacional. Esto indica que aunque la situación entre los descendientes mexicanos es ligeramente mejor a la que la de los padres inmigrantes, ello no implica un proceso real de movilidad social que los aproxime al promedio nacional. La AGP se ha convertido en un espacio de convergencia para varias redes de inmigrantes de la sociedad civil, que busca sostener la solidaridad y la acción transfronterizas, teniendo en la mira el Foro de Blogar sobre la migración y desarrollo, de carácter intergubernamental, con el propósito de impulsar una participación crítica en términos de proceso, discurso, programa e instrumentación, y hacer valer una perspectiva sobre migración basada tanto en derechos como en la multiplicidad de intereses y voces. Las conexiones de la red constituyen una forma útil de capital social que la gente utiliza para acceder al empleo de extranjeros a varios salarios.